dormir el tiempo que requerimos, punto, porque solo en ese tiempo se hacen odogénesis. Ahora me entenderán por qué los niños que tienen alteraciones en los ciclos de sueño tienen también dificultades para aprender, comprender y consolidar información. Jacqueline, dígame. Doctor, yo tengo una consulta. Sí. Y en el caso de que un niño tenga un proceso de rinitis y a pesar de que tenga un horario ya establecido de sueño, en la noche se despierte por esta misma situación de su alergia que tiene resequedad en sus fosas nasales, ¿qué sucede con la odogénesis? No se dará de manera adecuada. Ahora, no se asusten. Si eso ocurre una noche, dos, no es que se va a complicar el cerebro. Estoy hablando de un proceso secuencial permanente de, ¿ya? Si es, no creo que sea todas las noches aquello. Si es que es todas las noches, hay que hablar con el profesional para que eso se controle. Porque si se afecta la calidad del sueño, se afecta la calidad del aprendizaje y la calidad de vida. Así de simple. El sueño es un proceso cognitivo tan importante para la vida del ser humano que si no se garantiza aquello, difícilmente lograremos resultados óptimos. Ahora, el otro elemento también que deben tomar en cuenta. Hay hábitos inadecuados. Por ejemplo, el peor hábito para estudiar es levantarse mediante un despertador en la madrugada. Porque lo peor para la odogénesis es romper los ciclos circadianos, es decir, las fases del sueño. Eso es lo peor. Por eso a los jóvenes hay que orientarles a que de pronto se queden. Es más dañino romper un ciclo de sueño que tener menos tiempo de sueño. Es más dañino. Yo que trabajo con pacientes con trastornos de sueño, podré decir las consecuencias que ellos sufren. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando usted toma el despertador y está en la fase 3 de sueño, que es la fase reparadora, donde más odogénesis se producen, y se interrumpe la odogénesis. Se afecta el aprendizaje. Entonces, si yo tengo el hábito de quedarme estudiando hasta tarde, pero independientemente de la hora, puedo dormir hasta que se dé mi ciclo, hay menos afectación que si rompo los ciclos. Y eso es una premisa fundamental. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta quería hacer Julia y Juan? Sí, doctor, tengo dos inquietudes. ¿Odogénesis es igual a sinapsis? No. ¿Y qué pasa con las personas que tienen que medicarse para dormir? ¿También ocurre este proceso de la odogénesis? Esas son mis inquietudes. Si es que yo estoy utilizando, voy por la última pregunta, si yo estoy utilizando medicación para activar el sistema reticular, es decir, para activar procesos de sueño y vigilia, no es un sueño auténtico ni reparador. Por lo tanto, no es que no se darán odogénesis, pero sí no se tendrán calidad dichas odogénesis. Entonces, toda persona que tiene trastornos del sueño se ven afectados en sus procesos cognitivos y en su aprendizaje, de manera mínima o mayor. Lo otro que me preguntan, permítame volver acá. Voy a borrar esto. Bien. Yo les dije también en la clase anterior, por eso es importante que siempre tomen en cuenta lo que yo digo, porque siempre lo utilizo como prerequisito para las siguientes clases. Las conexiones no son uniones. Significa, miren, en el cerebro las neuronas están así dispersas. Esta neurona de aquí tiene que conectarse con esta otra para que haya proceso.
Es decir, tiene que prolongar. ¿Qué es odogénesis? Que el axón crezca y se acerque a la dendrita. Mediante fotografías, no sé si yo les mostré una fotografía. Permítanme ver, yo creo que sí les mostré una fotografía. A ver, esta les voy a mostrar. Pero esta es para la clase siguiente. Ahí está. Mire, esto es en cámara demasiado rápida. Las neuronas, esta es una fotografía real de cómo las neuronas están creciendo y haciendo odogénesis. Están algunas separadas y mire cómo acercan sus axones. Esto está, digo, en cámara, no sé en qué rapidez, pero no es que es así. Necesita toda la noche para que una neurona se acerque a otra. ¿De acuerdo? A eso me refiero. Si usted pone el despertador e interrumpe el proceso, la neurona no termina de acercarse a otra para hacer conexiones. Ya. Pero esto no es lo mismo que esto. Entonces, el acercamiento de una neurona a otra para conectarse se llama odogénesis. Pero si yo esta parte la sobredimensiono, por ejemplo, este es el pie terminal del axón y esta es la dendrita. Este espacio de aquí, espacio a través del cual, porque las neuronas, les dije, se comunican y se comunican gracias a sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Entonces, esta neurona de aquí vierte neurotransmisores en este espacio. Y esta neurona de acá tiene receptores y los neurotransmisores se empatan. Este proceso se llama sinapsis. Entonces, la sinapsis no es más que ese proceso químico a través del cual las neuronas se comunican. La odogénesis es el proceso en donde se acerca una neurona a otra. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, vuelvo al tema. Ya me olvidé en qué me quedé. ¿En dónde me quedé? Diciendo que las conexiones no son igual a las... En el tema de... Se quedó en el ciclo del sueño. No sé, no se hábitos inadecuados. Ya, perfecto. Ya sé en dónde me quedé. Bien, entonces les decía, si nosotros interrumpimos este proceso, no se da el aprendizaje. Si permitimos que este proceso se dé, se da el aprendizaje. Pero no se olviden que primero empieza con espinas y luego la odogénesis. Si ese aprendizaje, digamos, si esa información que él recibió no es significativa, no es motivadora, no es trascendente, ni se crean espinas ni se dan odogénesis. Por eso al siguiente día, la persona ya ni se acuerda lo que recibió el día anterior. ¿De acuerdo? Entonces, las odogénesis permiten aprendizajes. Entonces, depende de nuestra calidad de vida. Depende de nuestros hábitos. Si la persona no duerme bien, no hay odogénesis y no hay aprendizaje. Si la persona consume drogas, se afecta la odogénesis y se afecta el aprendizaje. Si la persona consume altos niveles de grasas saturadas, azúcares saturados, tampoco se afecta la odogénesis. Si la persona está angustiada, estresada, preocupada, deprimida, se afecta la odogénesis. ¿Sí? Si la persona tiene alguna enfermedad que no es atendida, se afecta la odogénesis. Si la persona no se nutre bien, es decir, no consume proteína en su dieta diaria, se afecta la odogénesis. Entonces, ¿cómo queremos atender a los niños con necesidades educativas especiales cuando no velamos previamente de estos elementos? O sea, yo no entiendo cómo yo puedo
exigirle a un niño que haga determinadas tareas, que realice algunas actividades cuando primero estas no son significativas. Cuando es un niño que proviene de una familia de escasos recursos económicos, en donde el papá tiene que ir a comprar al mercado mayorista productos para vender al otro día y lo hace al guagua despertar a las 2 de la mañana y desde las 2 de la mañana trabajando hasta la hora que se conecta. Cuando consume en su dieta un montón de carbohidratos y un montón de grasas saturadas. ¿De qué calidad de vida hablamos? ¿De qué procesos de aprendizaje hablamos? ¿De qué condiciones para aprender tenemos? Y así queremos que con estrategias, por eso ustedes más están interesados en buscar estrategias más que en conocer qué pasa en los cerebros de los niños, qué sucede, por qué sucede, de qué manera afecta antes que la estrategia. ¿Ya? Entonces, si yo soy capaz de bloquear estos factores de riesgo psicosocial, para eso se identifica factores de riesgo psicosocial, para bloquearlos. Aquellos factores que inciden en la producción de odogénesis. Porque si el niño es maltratado, si el niño es abusado, si el niño no tiene un hogar estable, ve violencia, ve agresividad, ese elemento no le va a dar un sueño de calidad y se afectan las odogénesis. Entonces ahí tenemos una gran tarea los profesionales en psicología, que en vez de preocuparnos de intervenir, lo importante también es bloquear factores de riesgo y generar planes de protección. Esa es parte de la tarea nuestra como profesionales. Entonces, pero entendiendo la ciencia como tal, entendiendo estos procesos como se dan y estableciendo sugerencias que apunten a crear condiciones para mejorar el desarrollo de los niños. Y lógicamente, nosotros también con nuestras actitudes, con nuestra manera de ser, con las palabras que decimos, a más del entorno que está generándose, podemos crear graves desequilibrios químicos en el cerebro del niño. ¿Sí? No se olviden que somos seres químicos. Y al ser seres químicos, cualquier cosa que hagamos va a afectar el equilibrio químico. Porque la alegría depende de ciertas sustancias químicas, la tristeza también, el deseo también, las ganas de abrazar también, la socialización también, el dinamismo, la actividad, todo depende de sustancias químicas. Y yo soy capaz, sin necesidad, insisto, de darle fármacos, de activar y restaurar el equilibrio químico para que él tenga un buen desempeño. Entonces, si hay un desbalance químico en el cerebro de ese niño y yo estoy implementando una cantidad de técnicas, una cantidad de métodos, de actividades en el aula, no va a tener ningún efecto aquello. ¿Sí? Entonces, miren la importancia de esto. Que a pesar de que, insisto, estoy apenas dando una introducción al tema, ni siquiera estoy desarrollando los contenidos como tal que están programados. Entonces, eso es aprendizaje. Lo que acabo de explicarles es aprendizaje. Entonces ya tenemos más claro lo que es el aprendizaje desde esta visión y no solo la letanía y el discurso y la verborrea de decir el aprendizaje es un proceso de cambio de conductas. ¿Y eso en qué me ayuda? ¿De acuerdo? Primer aspecto. Segundo o tercero, porque hablé de espinas y hablé de odogénesis. El cerebro tiene una capacidad de cuidarse mucho. Y cuando algo está de sobra ahí, cuando algo está estorbando y haciendo basura, produce un proceso que se llama poda neuronal. Y esa es la mejor evidencia de que cuando no aprovechamos una capacidad o una habilidad, la perdemos para siempre.
¿sí? La perdemos para siempre, jóvenes. No es que nosotros no podemos desarrollar habilidades en cualquier momento de nuestra vida si no hemos tenido una base de desarrollo. Por eso es que hay ciertos aprendizajes nos resultan difíciles, sobre todo los que tienen que ver con habilidades. Entonces, ¿qué ocurre? Vuelvo de nuevo a la pizarra. Bien. Les dije hace un momento que las neuronas tienen la propiedad de conectarse con varias neuronas a la vez. Hagamos cuenta que estas neuronas se conectaron con varias neuronas. Esta neurona de aquí, que es la protagonista, se conectó solo por el ejemplo con 5 neuronas o con 4 neuronas más. ¿Qué creo? Una enramada. Porque aquí hay muchos axones, ¿cierto? Entonces, es como la maleza, en otras palabras, que se crea cuando no cortamos el césped. Cada hojita del césped sería una conexión. Pero estas conexiones, si son utilizadas, permiten un desarrollo y un procesamiento impresionante. Pero resulta que, y eso es lo que les decía, el corte que hay entre el nivel inicial con educación básica y con bachillerato y la universidad. Las actividades que se realizan en el nivel inicial ayudan mucho a crear odogénesis y a crear conexiones y a hacer enramados. Pero resulta que este niño entró a educación general básica. ¿Sí? Este niño entró a educación general básica. Y todas las actividades que hacía en el nivel inicial ya no las hace. Y resulta que solo, si antes utilizaba todas estas conexiones, ahora utiliza solo esta. Porque las actividades resultan diferentes. Por eso, entre una de las sugerencias que se hace desde el punto de vista pedagógico es que las actividades de aprendizaje deben ser variadas, que estimulen todos los canales sensoriales, que permitan el empleo de la mayor cantidad de habilidades que el ser humano ha desarrollado, que active todas las áreas del cerebro. Perfecto, por este principio que estoy señalando. Pero como a nivel de educación general básica, la mayoría de actividades son más de orden cognitivo y orientadas a la memorización, no a la reflexión, no al discernimiento, no a la crítica, no a la creatividad. Nos olvidamos de trabajar estas neuronas. Entonces, ¿qué resulta? El cerebro, más de neuronas, tiene otras células pequeñitas que se llaman glías. ¿Sí? Se llaman glías, que son 10 veces más pequeñas que las neuronas. Y hay 3 tipos de glías. Pero solo les voy a hablar de uno de ellos. Dejemos este contenido para a la siguiente unidad. Estas glías, que se llaman neuroglías, son los famosos basureros del cerebro. Los limpiadores del cerebro. Entonces, están programadas genéticamente para ir recorriendo el cerebro y chequeando qué conexiones no se usan. Entonces, identifican una conexión que no ha sido utilizada desde hace tiempo y se van comiendo los axones. La neurona queda viva, pero pierde la capacidad de conectarse de nuevo, aunque esté viva. Eso se llama poda neuronal. Y esa es la explicación de
la pérdida de capacidades o habilidades. ¿Qué les parece, jóvenes? Y ahí sí se aplica órgano que no se estimula, se atrofia. Entonces, hablar de atrofiamiento es hablar de poda neuronal. ¿De acuerdo? Eso es lo que pasa en el aprendizaje. Les he explicado brevemente el aprendizaje desde una concepción neuropsicopedagógica. No sé si fue difícil o para ustedes tiene más sentido lo que les acabo de explicar. Hablen ahora o callen para siempre. A ver, hay alguien que está con el micrófono encendido desde hace rato y no logro ubicarle quién es. Déjeme ver. Ya sé quién ha sido. A ver, por favor, empecemos con Camila, luego con Juan y luego con Betty. Ya, bueno, yo la verdad que en mi caso me ha dado como que una luz así gigante, porque me han explicado y algunos términos que usted usa, obviamente uno lo ha escuchado, pero en sí creo que no lo hemos entendido del todo. Eso me pasa a mí. Entonces, ahorita escuchándole, yo también así como que comencé a grabar un poco para volver a escucharle y ver, o sea, porque todo quisiera anotar, pero es como, es mucha información por por el momento, entonces es como que trato de grabarle y todo para otra vez volver y como usted dice, o sea, desaprender lo que a veces no es y comenzar a ver qué podemos ahora sí captar y poder como analizar de otro aspecto, creo yo. Camila, entonces, ¿tiene esto más sentido que lo que a veces los datos que nos da la psicología así tradicional? Sí, totalmente. O sea, creo que estamos en un esquema de hace 1000 años atrás y que, o sea, nos hemos quedado con eso, tal vez por el hecho de que ya nos han enviado, o sea, la mayoría de profes son como que nos vienen dando lo que ha pasado hace mucho tiempo Así y es. los pedagogos antiguos y los psicólogos supe, entonces es como que ya en la actualidad las cosas van cambiando, pero uno no se va actualizando porque se queda en eso. Entonces ahora es como que va cogiendo más sentido lo que nos va explicando. Sí, e insisto, apenas estamos en el inicio y en las cuestiones preliminares del módulo. Juan Carlos. Sí, doctor, muchas gracias. Es importante la concepción, ¿no?, de esta maestría, es actualizar conocimientos y Yuta, usted maneja muy bien esos contenidos y la forma de explicarles lo hace tan sencillo. Y ahora entiendo esa frase que usted dijo, el que hace ciencia trata de explicar de la forma más sencilla posible para poder nosotros entender. Y un término que ahorita escuché y me llama mucho la atención es la neuroeducación. Entonces, yo voy ya enfocándome a ser un neuroeducador para tratar no de solucionar problemas de raíz, sino desde mi ámbito laboral, tratar de dar facilidades para entender ciertos comportamientos, ciertos problemas, ciertas alteraciones que los niños puedan tener. Y no sé, en mi país es un poco complicado trabajar en conjunto un médico, un evaluador y un rehabilitador, porque es cierto, nosotros, yo y muchos compañeros también caíamos en el sentido de ya dar un diagnóstico a un niño que no pone atención o que es muy inquieto o que simplemente se aburre de las clases. Entonces hay que entender que desde la neuropsicopedagogía todo está en el cerebro. Entonces quería comentarle, estaba llegando una tecnología y escuché que había por Guayaquil esto de la inteligencia artificial. No sé si usted habrá escuchado que utilizan la inteligencia artificial para ya detectar esos problemas tempranamente y tratar de los niños
darles un tratamiento adecuado para que ya no tengan este tipo de trastornos como es el TDAH, trastornos de socialización, niños con autismo, con Asperger. Entonces, cuando yo vi ese reportaje no entendía. Entonces ahora con su explicación ya veo que el porqué de esa tecnología se está aplicando ya al cerebro humano y todo se trabaja con eso. Gracias, Juan Carlos. Primero, usted está en el camino de volverse neurómito, es decir, un amante hacia el tema del estudio del cerebro para aplicarlo en su campo educativo. Segundo, al ser humano siempre hay que verlo desde una visión integral, no parcializada. ¿Sí? Desde una visión integral. Y el ser humano es un ser biológico, un ser psicológico, social, cultural, antropológico, ecológico. Pero el sesgo que nos ha dado la educación y el sesgo que nos ha dado la psicología tradicional es solo analizarlo desde el punto de vista psicosocial, olvidándonos de la parte biológica, en donde si el cerebro es el órgano que nos permite aprender, debemos analizar qué pasa en ello para luego identificar qué factores externos a nivel psicológico y social son los que están influyendo. Solo cuando tengamos una visión, hemos sesgado, hemos castrado el tema del estudio del cerebro para hacer educación. Y ese ha sido un grave error que nos ha mantenido en el retraso. Y ese es un grave error que la mayoría de profesionales está cometiendo en sus evaluaciones, en sus diagnósticos y en su intervención, porque se olvida que lo que primero hay que descartar, lo que primero hay que evaluar es si el sistema nervioso está indemne o no. Si es que no tenemos datos sobre la indemnidad del sistema nervioso, lo que hagamos no dará el resultado esperado. Entonces, no digo que es lo único que hay que tomar en cuenta. Estoy hablando del medio, del entorno en el cual, pero como factores predisponentes, no como factores determinantes. Lo otro, claro, sobre inteligencia artificial todo el tiempo se está hablando. Y obvio, amparado en esta ciencia, que hoy hablamos ya de nanotecnología aplicado al aprendizaje, ¿no? Y obviamente, en el tema del TDAH, trabajar con neurofeedback es lo mejor que se puede hacer. Entonces, quienes trabajamos con neurofeedback logramos mejores resultados en niños con TDAH y esto está parado en el principios de inteligencia artificial. De igual manera, el famoso EEC, no EEG, porque EEG es electroencefalograma. EEC, estimulación eléctrica cerebral, amparado también en la inteligencia artificial, nos está dando mucho resultado en recuperar áreas del cerebro que han sido dañadas por algún evento. De igual manera, la realidad virtual es otra de las estrategias que se está aplicando mucho en pacientes con autismo, en pacientes con fobias, en pacientes con TDAH, en pacientes con Alzheimer. Toda esta tecnología se está utilizando ya. No es del futuro, es una tecnología actual. Que no nos atrevamos a aplicarlas, que no nos atrevamos a hacerlas o a tomar la decisión es otro cuento. Betty, por favor. Luego Mary. Ya. Perdone, doctor, se interrumpió un poco la comunicación cuando hizo la pregunta. ¿Será que me puede repetir? A ver, yo hice una pregunta acerca de cómo ven al aprendizaje, cómo hoy sienten cuando se da estos contenidos amparados en la neuropsicopedagogía, el enfoque que tiene el aprendizaje. Bueno, partiendo de que es nuevo lo que estamos ahora aprendiendo, pues en mí al menos se ha producido toda una reestructuración en mi conocimiento.
Entonces, planteado esta nueva forma de llevar a los estudiantes, de aplicar en el aula, en aplicar en nuestro trabajo la neurociencia, la neuropedagogía, claro, se podría decir que no es algo como para pensar, lo haré o no lo haré. No nos queda otra, tenemos que cambiar nuestras estructuras mentales, todo lo que hemos venido a través del tiempo, la forma como aprendimos en la universidad, cómo lo hemos practicado en nuestra vida profesional. Pues obvio tenemos que realmente abrirnos nuestra mente, aceptar que podemos, que debemos, que tenemos personas que podemos trabajar por ellos y buscar un bien y trabajar y lograr cambiar sus vidas, sus familias, no solamente la vida nuestra, sino de todas aquellas personas que están bajo nuestras manos, que están en nuestras manos. Gracias, Beth. Sí, educar es un acto de altísima responsabilidad, no solo de tener conocimientos. Así Mary. Hola. Sí, le escuchamos. Sí. Doctor, a ver, increíble esto de la odogénesis. Sin palabras, prácticamente, ¿cómo? O sea, más me asombra en el sentido de que ahora muchas clases que son virtuales para algunas instituciones, ¿cómo se va a llegar a lograr hacer eso? Si prácticamente no hay esa estimulación, no hay lo que se había hecho desde el inicio, ¿no? De más estimulación, más concentración, no la hay. Ahora, o sea, es más mecánico. ¿Cómo vamos a recuperar eso en los estudiantes si prácticamente seguimos descendiendo? Sí, es una respuesta muy difícil de establecerla. Sin embargo, este instante estamos dando clases virtuales. Y de seguro que muchos de ustedes harán odogénesis esta noche. Y estamos en una clase virtual. Entonces, una de las premisas para hacer odogénesis, ¿cuál ha sido? Infierno. Claro, o sea, sí, va la atención y más que todo como su clase ya fue muy novedosa, motivadora y sí, hoy hacemos odogénesis, pero sí me llama la atención en el caso con los estudiantes que prácticamente se están sentados en el computador, pero no están poniendo atención y rara vez estarán haciendo alguna cosa y cada vez vamos a perder en ellos, van a aparecer más glías, como se dice. Y luego, cuando, digamos, en un tiempo volvemos a lo que ya es tal vez algo presencial o tal vez ya algo más motivador para ellos que puedan lograr la atención, va a ser un trabajo más fuerte. Aunque no crea, bueno, sí, va a ser un trabajo fuerte, pero no crea que quien maneja una clase virtual sin significatividad, sin motivación, no creo que cambie a nivel presencial. ¿Sí? Entonces, no es el hecho de la virtualidad, ni es el hecho de la presencialidad. Es el contenido, es el proceso, es la forma, es la actitud la que determina dichos cambios. Judith. Bueno, doctor, en mí causó un revuelo positivo, la verdad. Aprendí muchas cosas el día de hoy y estos conocimientos se los puede aplicar. Bueno, yo lo voy a experimentar con mi hijo, porque él, no sé qué tiene, pero voy a investigar, como usted dice, la causa, qué es lo que está pasando. Porque él se despierta de la nada y solo me va a ver y de ahí se va a dormir. También puede ser que eso le influya en su odogénesis, en una correcta odogénesis. Voy a investigar esa causa, me he dejado con ese espino, causando un revuelo realmente que me sentía perdida
y a la vez no con esa motivación de experimentar un poco. Gracias. Bueno, Jenny, por favor. Gracias, doctor. Doctor, una pregunta. ¿Y hasta qué edad el ser humano realiza el proceso de odogénesis? Hasta el último segundo de su existencia. Todo el tiempo. Ahora, hay etapas en las que se generan condiciones hasta biológicas que permiten o predisponen de mejor manera a hacerlo, que son los 6 primeros años de vida y luego de eso hasta los 18 años, que son etapas en donde los procesos de odogénesis son mucho más acelerados. Pero no por ello significa que dejamos de hacer odogénesis el resto de nuestra vida. Esa es la razón por qué les dije. Hoy noche hacen odogénesis y se van a dormir temprano. Por eso no les voy a mandar tarea para que hagan odogénesis. Gracias. Lucía. Gracias, doctor. Doctor, buenas noches. Yo tenía una consulta, doctor. Verá, por ejemplo, yo tengo un sobrinito que desde el año 2 meses aproximadamente no descansa, no duerme bien. Se da las vueltas, 11:30 de la noche, recién como que le da sueño. En realidad es un malestar también para los papás, ¿no? No los deja descansar también, pero igual al siguiente día se levanta temprano. ¿Cuál sería el especialista? Porque tampoco duerme durante el día, doctor. O sea, y es una situación que en verdad ahorita con todo lo que usted nos acaba de explicar sí me preocupa. Entonces sí me gustaría que mi hermana sepa a dónde acudir cuando hay este tipo de situaciones, porque en realidad, bueno, no vivo cerca de ellos, pero en una ocasión que estuve allá pude observar. Entonces es por eso que sí me gustaría saber cómo le podría yo ayudar a mi hermana, cómo orientarle a dónde puede ella acudir, qué especialista podría asistir. Ya. Eso, doctor, muchas gracias. Primero, ¿qué edad tiene? En este momento, doctor, el niño ya tiene 2 años, 8 meses, y es desde el año 2 meses que yo le escuchaba a mi hermana que no descansa como es debido, y tiene ese problema. De pronto podemos presumir una alteración del sueño. Y el especialista, hay 2 especialistas que pueden hacer un buen trabajo. Un buen neurólogo, un neuropediatra, y un neurofisiólogo. Cualquiera de los 2. El neurofisiólogo de plano va tal vez ver la posibilidad de hacer un electroencefalograma para establecer los ciclos de sueño. Eso tiene que ser un electroensueño, ¿sí? Con esos resultados se puede inferir qué puede estar pasando. Pero estos son los profesionales. Los psicólogos, con mucho respeto, no tienen las herramientas como para trabajar estos procesos. Ok, muchas gracias, doctor. Le agradezco. Bien, Erika y luego Armando. Gracias, doctor. Bueno, pues primeramente agradecerle porque realmente este tema ha estado bastante interesante y como usted dice, de seguro vamos a hacer odogénesis esta noche. Y también pues transmitir mi criterio que esto debemos hacerlo llegar a nuestros padres de familia porque nosotros podemos tener todo el material novedoso, todas las ganas de hacer este proceso de odogénesis para los chicos, pero ellos nos deben colaborar con la parte del sueño, de la alimentación, y eso es lo que no se da a conocer, por ejemplo. Y los papitos nos dan la responsabilidad a nosotros que nosotros no enseñamos nada o no aprendieron nada. Y no es así, pues es realmente un compromiso compartido. Y muchas gracias, doctor, por hacerle la clase muy, muy divertida. Gracias a ustedes. Tomen en cuenta, miren, son recomendaciones simples que tienen un fundamento científico y que involucran también con dicha información a otros como protagonistas de estos procesos. Cuando usted entiende qué utilidad tiene aquello, es fácil dar recomendaciones de que nos ayuden sin necesidad de explicar, pero me alegra mucho que ya estén utilizando ya términos técnicos, miren. En poco tiempo ya empezaron a utilizar y a hablar de odogénesis y a hablar de espinas. Eso es bueno, eso es bueno. Armando. Y luego Eliana, por favor. Sí, en mi caso sí la materia es muy interesante, me llama mucho la atención y más por el hecho de cómo poder atender las necesidades y los apoyos que tienen los estudiantes y en este caso en el entorno donde yo me desenvuelvo
con chicos que presentan discapacidad intelectiva, que es un punto muy fuerte en el sentido en que ellos por su condición misma no aprenden, incluso cuando estamos en educación presencial, es muy complicado su aprendizaje, tenemos que tomar muchas estrategias y tener el tino con cada uno porque son aparte individuales, cada uno su problema. Entonces, en este sentido, al saber de que, bueno, con la odogénesis y todo se refiere a la parte del cerebro en donde uno tiene que aprender a ver ese punto que no se lo ve. En las instituciones no lo toman así. Los padres de familia no entienden de este sentido de cómo poder ayudar a los chicos, a los niños. Entonces sí, en ese aspecto a mí me sirve muchísimo aprender de la materia que usted me está dando, doctor, en el sentido de lo que es la odogénesis, de estos términos que es muy importante de cómo poder saber su cerebro, cómo poder activar sus neuronas y cómo poder o tratar de ver un método en que con esta población estudiantil que yo me encuentro y que tengo que dar reuniones y me sé parar al frente y hablar con los compañeros docentes, tengo que hablar con los padres de familia, con autoridades y compañeras de ese también. Entonces es un trabajo totalmente y netamente cooperativo en el cual tener esa forma de poder discernir y entender a este chico intelectivo, que su aprendizaje a su ritmo es muy diferente a los demás niños, entonces sí me llama mucho la atención el tema, pero también me quedo en cómo podría yo tratar de explicarlo, porque bueno, yo como pedagogo de apoyo en este sentido, cuando un estudiante necesita o está en un proceso recién de lectura, escritura, cálculo, y en un séptimo de básica, pero apenas tiene un conocimiento de un estudiante de segundo de básica, lo que nosotros tratamos es de pedirle al padre de familia que nos ayude o hay apoyos extra de la institución en el sentido afuera, ¿no? Nivelación psicopedagógica, para poder con esa ayuda tratar de que el niño vaya avanzando. Claro, lo que nos pide el ministerio en este caso con este tipo de población estudiantil, que ellos aprendan habilidades para la vida, lo que es saber leer, algo de cálculo, que ellos aprendan a utilizar la calculadora para cuando dependerse en la vida. Entonces sí es muy, muy interesante, pero a la vez también me pone esa ansiedad y esa curiosidad de saber cómo poder ayudarle ya con estos nuevos conocimientos. Muchas gracias, doctor, y excelente las clases. Muchas gracias. Gracias. Sí, es muy temprano como para poder decirle el cómo, hasta que no tengamos otros insumos, igual que le dije a Camila, tengamos un poco de paciencia para trabajar esto todavía. Entonces, el darle ciertas recomendaciones sobre la base de lo que hemos hablado es una forma también de apoyar a los padres. Una recomendación adicional, por favor, acostumbren a que sus niños y los niños que tienen, no solo que tienen necesidad, sino todos los niños, incluidos nosotros los adultos, a consumir agua. El cerebro necesita de altas cantidades de agua y por lo general en las mañanas, cada vez que nos levantamos, lo primero que deberíamos hacer es tomar un vaso de agua. Eso contribuye a activar procesos sinápticos y de conexiones que son importantes. Por ejemplo, estas sugerencias tienen un principio fundamental y no es esoterismo ni tampoco es palabrería. Es el hecho de estudios que demuestran, por ejemplo, el masticar chicle. No les voy a decir ahora, eso que quede para mañana. Tiene un principio neurocientífico importante, ¿sí? Pero eso que quede para mañana. Me van a dar solo 1 minuto, 2 minutos más para que Eliana, ¿quién más habló? Eliana quiere hablar, ¿verdad? Con ella cerramos. Me disculpan que me haya pasado 3 minutos más. Cerramos con lo de Eliana. Dígame. Muchas gracias, doctor. Bueno, yo el día de hoy me siento iluminada, la verdad, porque todo lo que nos ha dicho, nosotros, bueno, como madre y como profesora siempre les decimos, verán que tienen que dormir temprano, verán que tienen que dormir mínimo sus 8 horas, ¿no? Por lo menos para que estén bien descansados, que coman bien, que tomen agua, pero nunca les habíamos dado el motivo por el que deben hacerlo, ¿no? Es por salud, háganlo porque así van a crecer, porque eso les sirve. Entonces, ahora es como que es algo importante y muy prudente con el inicio de clases, creo yo, que podemos nosotros motivar a los papitos a que cambien algunos hábitos en casa y nos puedan ayudar.
porque a fin de cuentas, en la casa empieza. Nosotros podemos querer hacer maravillas con el material y todo lo que queramos. Sin embargo, se necesita mucho de ese apoyo en casa. Entonces, mi mamá también lo voy a aplicar. Ya le voy a explicar todo a mi hija. Muchísimo. Bueno, ahora van entendiendo el por qué. Para mí es más importante el saber qué que el cómo. Porque si yo sé qué pasa, qué ocurre, qué acontece, por qué acontece, el cómo es fácil inferirlo. Fin de la historia, colorín colorado, esta clase se ha acabado. Gracias por la atención. Nos vemos el día de mañana, ¿de acuerdo? Cuídense mucho. Una buena noche. Gracias, doctor. Gracias, compañero. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta Muchas mañana, gracias, doctor. una buena noche a todos. Buenas noches. Por eso, pero puede ir tu tío.